Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. Era un buen día de verano. Mi hijo de 5 años de edad, James, jugaba en el patio trasero de la casa. James siempre había sido un chico tranquilo y jugaba solo casi todo el tiempo. Nunca tuvo muchos amigos, pero no los necesitaba. Siempre había tenido una imaginación increíble. Un día yo estaba en la cocina dándole de comer a nuestro perro, cuando escuché que algo sonaba. Era como si James hablara con alguien en el patio trasero. No estoy seguro de a quién le podría estar hablando. ¿Podría haber hecho un amigo? Al ser un padre soltero, es muy difícil para mí mantener siempre un ojo en mi hijo. Así que decidí salir al patio y ver cómo estaba. Cuando llegué al patio trasero, estaba un poco confundido, ya que James era la única persona allí. ¿Estaría hablando con él mismo? Pero juraría que escuché otra voz. En ese instante lo llamé. Él entró y se sentó en la mesa de la cocina porque era la hora del almuerzo. Así que decidí hacerle un sándwich de jamón. ¿Con quién estabas hablando en el patio, hijo?, le pregunté. James levantó la mirada por un momento. Estaba jugando con mi nuevo amigo, dijo sonriendo. Le serví un poco de leche y seguí preguntándole. Tú tienes un nuevo amigo, ¿eh? ¿Y cuál es su nombre? ¿Por qué no le preguntas si quiere comer con nosotros? James me miró por un momento antes de responder. Su nombre es Jack el Burlón. Yo retrocedí un poco por lo que me había dicho. Ah, ok. Pues un nombre muy extraño para un amigo, ¿no crees? ¿Y cómo es él?, le pregunté un poco confundido. Es un payaso. Tiene el pelo largo y una gran nariz, unos brazos largos y grandes pantalones, con calcetines a rayas, y siempre está sonriendo. En ese momento me di cuenta que mi hijo estaba hablando de un amigo imaginario. Supuse que para los chicos de su edad era algo normal tener amigos imaginarios, sobre todo si no había muchos reales con los cuales jugar. Pensé que solo sería una fase. El resto del día transcurrió como de costumbre y se fue haciendo tarde, así que puse a James en la cama. Lo acurruqué, le di un beso y me aseguré de encender su lámpara de noche antes de cerrar la puerta. Estaba muy cansado, así que me decidí a ir a la cama después de eso. Esa misma noche, tuve una horrible pesadilla. Estaba todo oscuro. Me encontraba en una especie de parque de atracciones en muy mal estado. Tenía mucho miedo. Corría a través de un campo interminable de tiendas de campaña vacías y algunas chozas de juego. Todo el lugar tenía un aspecto muy horrible. Era todo blanco y negro. Había peluches colgados de cuerdas en los puestos de juegos, todos con sonrisas extrañas cosidas en sus rostros. Se sentía como si todo el parque estuviera mirándome a mí, a pesar de que no había nadie a la vista. Entonces, de repente empecé a oír levemente los sonidos de una canción infantil. Se estaban reproduciendo en una bocina que hacía eco a través del parque. Me quedé como hipnotizado. Seguí esa melodía a la carpa del circo, casi en trance, incapaz de evitar que mis piernas se movieran hacia adelante. Estaba completamente oscuro. La única luz provenía de un solo proyector que brillaba en el centro de la gran carpa. Mientras caminaba hacia la luz, la música se hacía cada vez más lenta. La música se detuvo justo antes de que terminara la canción, y de repente, 2 enormes luces se encendieron. La intensidad de las luces me dejó prácticamente ciego. Lo único que podía ver era una pequeña silueta oscura que venía hacia mí. Luego apareció otra, y otra, y otra más. Había decenas de ellas. No podía moverme,
Mis piernas se congelaron. Lo único que podía hacer era ver cómo esas siluetas inquietantes se me acercaban lentamente. A medida que se acercaban pude ver que eran niños. Mientras miraba a cada uno de ellos, me di cuenta que todos estaban horriblemente desfigurados y mutilados. Algunos tenían cortes por todo el cuerpo, otros fueron gravemente quemados y otros tenían sus miembros mutilados, incluso los ojos. Los niños me rodeaban, me arañaban y me arrastraban por un gran túnel mientras me desgarraban las entrañas. A medida que los niños me destrozaban y me desvanecían, todo lo que podía oír era una risa, una horrible y malvada risa. Me desperté a la mañana siguiente con un sudor frío, después de tomar unas cuantas respiraciones profundas. Miré y vi que algunas de las figuras de acción de James me miraban a la cara desde mi mesita de noche. Suspiré. James probablemente se había despertado temprano y puso sus juguetes aquí, pensé. Recogí sus juguetes y me dirigí a la habitación de James. Sin embargo, cuando abrí la puerta, James estaba profundamente dormido. Coloqué los juguetes de nuevo en su caja y me volví a la sala de estar. Un poco más tarde, James se despertó y le hice el desayuno. Él estaba tranquilo y parecía un poco cansado. Quizá no durmió bien, igual que yo. Decidí preguntarle sobre los juguetes. James, hijo, ¿tú pusiste los juguetes en la habitación de papá esta mañana? Sus ojos se alzaron hacia mí por un momento y rápidamente miró hacia abajo y se quedó viendo su cereal. Jack el burlón lo hizo. Un poco enojado le respondí: bueno, pues dile a Jack que mantenga sus juguetes en su habitación, ¿entendido? James asintió y terminó su desayuno. Luego decidió ir a jugar en el patio trasero. Fui a relajarme a la sala y ver televisión, pero me quedé dormido. Al despertar un par de horas más tarde, me dije a mí mismo: ¡mierda! Tengo que ver a James. Estaba un poco preocupado, habían pasado más de 2 horas sin saber de él. Fui rápidamente hasta el patio, pero James no estaba allí. Me puse muy nervioso, así que gritando comencé a llamarlo. ¡James! ¡James! ¿Dónde estás? En ese momento oí una pequeña risa proveniente del patio trasero. Salí corriendo por la puerta hacia el frente de la casa. James estaba sentado en el porche. Di un suspiro de alivio y me acerqué a él. James, ¿cuántas veces te he dicho que te quedes en el patio trasero? Espera, ¿qué estás comiendo? James me miró y luego metió la mano en el bolsillo y sacó muchos caramelos de todos los colores. Eso me puso aún más nervioso. Le pregunté: James, ¿quién te dio esos dulces? James me miró sin hablar. James, por favor, dile a tu papá quién te dio los dulces. James bajó la cabeza y dijo: Jack, él me los dio. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me arrodillé a mirarlo a los ojos. James, he tenido suficiente de este Jack. Maldita sea, él no es real. Ahora bien, esta es una situación muy grave y necesito saber quién te dio esos dulces. Podía ver en los ojos de mi hijo una honestidad total. Pero papá, ya te lo dije, Jack me los dio. Cerré los ojos. Respiré profundamente. Sabía que James nunca me mentiría, pero lo que me estaba diciendo era imposible. Hice que escupiera el caramelo y mientras desechaba el resto pensaba: James parece estar bien. Tal vez estoy exagerando. Después de todo, los podría haber conseguido con Tom y Linda, los vecinos de al lado, o el señor Walker. Quizá él pasaba por la calle y simplemente se los dio. De cualquier manera, voy a tener que tener un mejor control sobre mi hijo. Esa noche puse a James en la cama como de costumbre y me acosté temprano. De repente me despertó un fuerte ruido proveniente de la cocina. Salté de la cama y corrí escaleras abajo. Cuando llegué a la cocina estaba horrorizado. Cada cosa que había en los mostradores se había caído al piso y nuestro perro
Nuestro perro estaba muerto y colgado de la lámpara. Su estómago estaba al cielo, abierto y relleno de caramelos, del mismo tipo que James estaba comiendo ese mismo día. Mi impresión se rompió rápidamente por un grito agudo procedente de la habitación de James, seguido de fuertes golpes. Rápidamente agarré un cuchillo del cajón y corrí por las escaleras con la velocidad que solo un padre cuyo hijo está en peligro puede tener. Entré por la puerta rápidamente y encendí las luces. Todo en la habitación había sido tirado al piso. Mi pobre hijo estaba en su cama, llorando y temblando de miedo. Lo recogí y salí corriendo de la casa para ir con los vecinos, Tom y Linda. Afortunadamente, ellos aún estaban despiertos. Me dejaron usar el teléfono y llamé a la policía. No tardaron mucho en contestar y unos cuantos minutos después ya estaban tocando a mi puerta. Les expliqué lo que había sucedido y me miraron como si estuviese loco. Registraron la casa, pero lo único que encontraron fue a nuestro perro, muerto, y 2 habitaciones completamente destrozadas. El oficial me dijo que probablemente alguien había entrado en la casa y que había hecho lo correcto al llamarlos. Yo sabía que no era cierto. Todas las puertas estaban cerradas y ninguna de las ventanas estaban abiertas. Lo que estaba en mi casa no vino de fuera. Eso estaba adentro. Al día siguiente, James se quedó todo el día adentro de la casa. Yo no quería que se fuera de mi vista. Entré en el garage y me encontré el monitor con que vigilaba a James cuando era bebé. Así que lo tomé y lo coloqué en su habitación. El otro en mi mesita de noche, pensando que si algo entraba en su habitación esa noche, iba a ser capaz de escucharlo y verlo. Fui a la cocina, tomé el cuchillo más grande del cajón y lo puse en mi buró, al lado del monitor. Amigo imaginario o no, no voy a dejar que nada dañe a mi hijo. Muy pronto llegó la noche. Coloqué a James en la cama. Él tenía mucho miedo y decía que Jack vendría por él. Pero yo le prometí que no iba a dejar que le pasara absolutamente nada. Le di un beso de buenas noches y antes de cerrar la puerta, le susurré: buenas noches, James. Te amo. Traté de mantenerme despierto todo el tiempo que pude, pero después de unas horas me sentí demasiado cansado. Mi bebé estaba seguro. Estaba en su cuarto y necesitaba dormir. Justo cuando puse mi cabeza en la almohada, escuché un ruido suave, pero alcancé a escucharlo gracias al monitor de bebé que había puesto en mi mesita de noche. Al principio sonaba como una leve interferencia, como el tipo de sonido que haría un radio. Luego se convirtió en un suave gemido. Pensé, ¿es James dormido? Luego lo escuché. La horrible risa de mi pesadilla. Salté de la cama y agarré rápidamente el cuchillo y corrí hasta la habitación de James. Probé el interruptor de la luz, pero no sirvió. Di un paso y pude sentir un espeso líquido caliente en mis pies. De repente, la luz del cuarto de James se encendió y pude ver con horror absoluto lo que estaba enfrente de mí. Era el cuerpo de James. Había sido clavado a la pared. Lo perforaron a través de sus manos y sus pies. Su pecho estaba cortado y abierto. Sus órganos colgaban hasta el suelo. Sus ojos y su lengua habían sido retirados junto con la mayoría de sus dientes. Estaba completamente perturbado y aterrado. Mis ojos se inundaron de lágrimas. No podía creer lo que veía. Era mi hijo. Entonces oí de nuevo el suave gemido
y grité fuertemente: «James, ¿estás vivo?». Mi bebé, en tanto dolor, apenas se aferraba a la vida. Corrí afuera del cuarto y no pude hacer otra cosa más que vomitar en el suelo. Pero fui interrumpido por una carcajada grotesca que venía detrás de mí. Me di la vuelta al mismo tiempo que me limpiaba la boca con la mano, y luego, desde las sombras, surgió el demonio responsable de todo este horror. Y yo me quedé sin habla, pero lo sabía. Era Jack. Era Jack el burlón. Su piel blanca y el pelo negro que colgaba hasta los hombros. Penetrantes ojos blancos rodeados por anillos de color negro oscuro. Y unas despeinadas plumas en sus hombros. Su sonrisa torcida reveló una hilera de afilados dientes blancos. Su piel no se parecía a la piel en absoluto. Era casi como si fuera de goma o plástico. Vestía un traje blanco y negro, con camisa de manga larga y calcetines a rayas. Su cuerpo era grotesco. Sus largos brazos colgaban más allá de su cintura, y la forma en que estaban les daba un aspecto como si no tuvieran huesos, como un muñeco de trapo. Dejó escapar una risa repugnante, como para hacerme saber que estaba contento con mi reacción a su trabajo. Él se dio la vuelta lentamente delante de James y comenzó a reír aún más al ver lo que le había hecho a mi hijo. Eso fue suficiente para sacudirme de terror, y le dije: «¡Aléjate! ¡Aléjate de James, maldito payaso!». Corrí al monstruo levantando el cuchillo por encima de mi cabeza y lo apuñalé tan fuerte como pude. Pero tan pronto como el cuchillo lo tocó, desapareció en una nube de humo negro. El cuchillo pasó a través de James y le perforó el pecho. El corazón de James seguía latiendo, salpicando su sangre caliente en mi cara. «No, no, ¿qué he hecho? Mi hijo, mi corazón. Maté a mi bebé». Inmediatamente caí de rodillas al salir del trance en el que estaba, y pude oír las sirenas a la distancia, cada vez más fuerte. Mi hijo, mi bebé, mi dulce bebé. Le prometí que papá lo protegería, pero fallé. Lo siento, hijo. Perdóname, James. Estallé en llanto, arrodillado, frente a lo que aún quedaba del cuerpo de mi hijo. La policía no tardó en llegar para encontrarme frente a él, todavía empuñando el cuchillo cubierto de la sangre de mi pobre hijo. El juicio fue corto. Me culparon del asesinato de mi propio hijo y me declararon loco. Me pusieron en un psiquiátrico para criminales, donde he estado los últimos 2 meses. No es tan malo estar aquí. Solo trato de mantenerme despierto, y la única razón por la que lo hago es porque alguien está tocando una tenebrosa canción infantil afuera de mi ventana. Todas las noches, apenas el sol se oculta. Si esta historia te gustó, te invito a que por favor me dejes tu like, tu comentario y la compartas. Acuérdate también de suscribirte a este canal y activar la campanita de las notificaciones para que sepas cuando más historias como esta estén disponibles. Muchas gracias, de mi parte es todo. Esto fue Una historia antes de dormir y el relato de Jack el burlón.